Y ya estamos totalmente en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz martes a todos. Qué gusto a la gente que ya se va conectando. Yo soy @Nino con barba. Si por alguna razón no me conocían, bienvenido, buenas noches, bienvenido. Y hoy tenemos un gran invitado. Creo que van a disfrutar mucho de esta charla, así que los invito para que se queden con un servidor. Creo que va a ser una de esas charlas que emocionan muchísimo. Y ya vamos a conectar con el periodista Aníbal Santiago. Vamos a Mauri OV7, Charlie Bello, Chavo Ponce 7, Patallas, Oleño con barba, saludos desde Canadá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, niño? Muy bien, muy buenas noches, bienvenido. Oye, creo que estás un poquito al revés. A ver, deja. Ah, ok. No, no, ahí no. No. Solo es cambiar el ¿Ahí sí teléfono me de ves? posición. Ahí está, ahí estás Ahí estoy. perfecto. Ok. Exacto. Solo, eh, Es mi primer eh, Instagram Live, entonces, ahí está. ahí estamos, ahí estamos. Cualquier cosa, si me cae, lo reacomodo. Muy bien. Oigan, pues saludos a todos, muy buenas noches. En verdad, muchísimas gracias a la gente que se va conectando a este Insta Live. Hoy estoy muy emocionado porque tengo al escritor, periodista, pero además amante de los deportes, Aníbal Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien y de buenas, creo yo. Y como siempre digo a toda la gente que se va conectando, por favor, preséntate ante la sociedad. Pues mira, yo soy Aníbal Santiago. Desde hace muchos años hago periodismo narrativo. Hace poquito publiqué mi primer libro que se llama México, Tierra Inaudita. Y bueno, al mismo tiempo colaboro con revistas, estoy haciendo un podcast en el sitio de internet Así Como Suena, doy clases en la universidad. Así que bueno, esencialmente en este momento es esto. También tengo una columna semanal en la revista Este País, en línea. Así que bueno, en esencia a eso me dedico, ¿no? Muy bien, creo que es muy conveniente preguntarte todo el tema que ha hecho muchísimo ruido en redes sociales y por supuesto en medios deportivos, el tema de Monarcas y antes de entrar de lleno con toda tu chamba, me gustaría por favor saber tu opinión de este tema. Pues mira, me parece una pena, es como un ejemplo de lo que pasa en el fútbol mexicano. Imagínate, yo soy atlantista, y bueno, mi equipo ha tenido cualquier cantidad de sedes, lo han mudado de estadio, ha cambiado de dueños, ahora no sabemos si existe o no, con la desaparición del ascenso. Me parece una tristeza, porque es de alguna manera mover la cultura, porque el fútbol también es cultura y lo que hace el poder del dinero, ¿no? Pues destrozar una tradición, una porra, robarle la identidad a una ciudad. Me parece muy triste, aunque digamos que Morelia desde hace muchos años estaba como, no superaba la mitad de la tabla y un fútbol bastante mediano. Bueno, pues lo que tenía esa plaza de provincia era muy bonito. Yo lo recuerdo con más cariño antes de que perteneciera a TV Azteca. Digamos, los Ates del Morelia de los años 80 me parecieron un equipo como mucho más auténtico que después el que construyó la televisión. Sin embargo, bueno, pues quedaba toda la raíz y es una tristeza que en México el fútbol se maneje así y bueno, y solo importen los pesos, ¿no? Claro, 400 millones de pesos, el nuevo estadio que va a ser parte del gobierno, que la transmisión que se la queda Azteca. Y hay algo que dices y que es muy cierto, todo el tema de la tradición. Estaba viendo las noticias una cápsula en la cual decía un padre de familia, y ahora cómo le voy a explicar a mi hijo que venía a todos los partidos a echar porras, que ya no tiene equipo. Sí, es muy triste, es muy real, y quizás los aficionados en México nos acostumbramos a eso, de que hay un manoseo absoluto,
de que se van perdiendo las tradiciones. Yo en el tiempo que estuve, porque digamos hasta el año pasado estuve en Imagen Televisión, en un programa que se llamaba Deporte Inaudito, y bueno, hicimos historias de equipos desaparecidos como el Unión de Curtidores de León, que tiene una fantástica porra, que tiene todavía su sede en la ciudad de León, justamente en el barrio donde están los curtidores del cuero, y bueno, y se decidió que desapareciera, después volvió, logró el ascenso deportivamente y decidieron otra vez eliminarlo porque la franquicia la compró el Puebla. Y bueno, y ahí están los seguidores que están como huérfanos, no tienen a su equipo, y bueno, digamos que los aficionados se vuelven simpatizantes de su porra, de su escudo, de sus colores y de su pasado, porque pues no hay nada más en la realidad, es decir, no, deportivamente no hay nada que defender, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con esos aficionados que ven caer a su equipo y desaparecer? O sea, te llevas al equipo en el corazón, que sería lo más viable, escoges otro porque sigues amando el panball. ¿Qué haces? Pues mira, te voy a mostrar algo que tengo aquí atrás. Tengo aquí al lado de mi computadora mi banderín. Pues uno sigue queriendo los colores, pues de pronto ves viejos videos, digamos que el Atlante me une mucho a mi papá, que ya no vive en México, vive en Argentina, pero también él es quien me hizo atlantista, entonces está ligado a mi origen familiar. Leer un poco los pasajes de mi equipo, pero yo no he sentido nada por ningún otro equipo después de lo que ha pasado con el Atlante. O sea, de pronto me generó simpatías los Leones Negros de la UDG, que duraron un año hace poquito en primera y descendieron enseguida. Lo sentía como un equipo muy auténtico, popular. Me encantaba la camiseta, pero no hay mucho más. También se va perdiendo el interés. O sea, yo desde que el Atlante se mudó a Cancún, yo dejé de ver la primera división mexicana y de vez en cuando veía los del ascenso, que eran una tristeza, porque el Atlante también lleva a 11 personas en el ascenso, y ya prácticamente había optado por no ver fútbol mexicano, pues porque no siento nada por ningún equipo, ¿no? Aquí vienen dos cuestionamientos, mi querido Aníbal. Uno, eres la cuarta persona que sé que le va al Atlante. Uno es Toño de Valdés. Sí. Otro es mi compañero Iñaki Álvarez del radio, que le va al Atlante. Ajá. Tú, tu papá, cuatro personas. Y de pronto hacemos mofa de que pues ese estadio no va a tener problema con el tema de la nueva normalidad, porque pues nunca se llena el estadio, entonces no hay pedo. Siempre hemos sido un equipo libre de epidemias. Siempre, siempre. No hay manera de contagiarte de nada, de nada, de nada. A ver, Atlante, la verdad es que habría que recuperar equipos como el Atlante, ¿no? Traer de pronto al Necaxa a la Ciudad de México, el Atlante, los Tecos, por ejemplo. Los Tecos eran también un equipo libre de epidemias. En fin, se podría armar una liga de estadios vacíos, ¿no? Y entonces mi pregunta va encaminada con el tema de sentir sentimiento hacia otro equipo, porque pues saliste de la UNAM. ¿Se vale irle a Pumas o la neta es que no necesariamente? Híjole, yo le tengo muchísimo cariño a la UNAM y agradecimiento, y para mí representa mucho en mi vida. Incluso yo jugué en los Pumas, digamos, en mi juventud fui jugador de los Pumas, pero de waterpolo. Pero apenas. Apenas, hace 20 días. Entonces, y aquí tengo aquí cerquita todavía mi uniforme de aquellos años, te estoy hablando del año 91, 92, 93, del equipo mi uniforme de los Pumas de waterpolo, pero pues nada, admiro a la UNAM, la cantidad de gente que lleva, a su estadio me parece el más lindo del mundo, por afuera, con los murales del Diego Rivera, enfrente están las islas en las que yo me la pasé también en la adolescencia, cerquita a la biblioteca, el centro cultural, en fin, me parece maravilloso todo, pero bueno, pues no, ¿cómo hago para sentir unos colores? ¿Quién sabe cómo se le haga? Pero bueno, no me ha pasado, ¿no? Claro, y ahora tiene que ver otra cosa. ¿Crees que la Liga Mexicana ha perdido fuerza a como nuestros papás eran fanáticos del fútbol? Sí, definitivamente, y ni siquiera nuestros papás, o sea, yo me acuerdo mucho
de haber ido con Aníbal, amigos. somos jóvenes, quédate en Somos eso. jóvenes, somos jóvenes. De haber ido mucho, porque me gustaba cómo jugaba el equipo, aunque no sentía nada, a ver al América de los 80s. Y el América de los 80s cada 15 días llenaba, o sea, podía hacer la fecha 3 contra el Atletas Campesinos de Querétaro y llenaba el Estadio Azteca. Era, digamos, en la época de Brailovsky, de Celada, de Outes, de Vaca, en fin, de todo ese grupo de jugadores increíble. El Estadio Azteca estaba pletórico semana a semana, aunque estuviera iniciando el torneo, y eso ya no lo ves jamás. O sea, el América, pese a ser uno de los dos equipos más populares de México, no llena un partido de fecha regular, ni a palos, ¿no? Claro. Y ahora ligado a esto, el año pasado hacías cápsulas en Adrenalina en Imagen, pero no eran cápsulas como de color, sino más bien buscabas esas historias, como lo haces en tus artículos, que conectaban con la gente. ¿Cómo se le hace para buscar ese tipo de historias? ¿Cómo encuentras lo extraordinario de lo ordinario? Pues era, digamos, no, tampoco había ningún secreto. De pronto la gente, mis amigos, mi familia, cuates, compañeros del canal sabían que yo buscaba ese tipo de historias. Y de pronto o sea, y de pronto yo mismo me movía con el teléfono y un poco indagaba. O sea, alguna vez saqué la historia de una bolichista mexicana campeona de 93 años, creo. Y bueno, llamé a la Federación de Boliche y a través de una amiga, me dijeron, ¿por qué no buscas? Y busqué una historia insólita y esta amiga me dijo, mira, tendrías que buscar a tal persona, tal bolichista, porque ella pues ya supera los 90 años y juega increíble todavía y así lo encontré. O de pronto hice uno sobre escalada en roca y quería hacer algo de escalada en roca, pero en roca natural dentro de la Ciudad de México en medio del caos urbano. Y entonces encontré en el norte de la ciudad un muro de piedra prehistórica, pero te estoy hablando de un muro de hace millones de años Ajá. rodeado de colonias populares y changarros de tacos y de metros y de peceros, pero el muro increíblemente sobrevivió. O sea, a ese muro no lo tocaron y bueno, ahora digamos, los escaladores de la Ciudad de México van a practicar su deporte a ese muro, que es una especie de oasis natural en medio de toda la porquería en que se ha convertido esta ciudad y el Valle de México. Así que, digamos, no hay una regla de cómo enterarte, pero bueno, siempre con llamadas y uno tiene que estar como con una antena, como con un radar, siempre buscando las anomalías de la vida o del deporte y decir, por acá hay una historia, ¿no? Es que eso mismo iba. Bueno, saludos a toda la gente que se va conectando, que díganos por favor de qué estado de la República, manden corazones, si quieren hacerle preguntas a Aníbal, por supuesto que está abierto a responderlas. Y quiero preguntarte, porque al final todos podemos pasar por esa colonia popular, por ese puesto de tacos, por encontrarse a la señora que vende los dulces, pero encuentras esa parte mágica de plasmarlo en una cápsula, en una nota, en un artículo, que hacen que envuelvas a la gente para que se empape en tu historia. Pues sí, siempre me han gustado esas historias, digamos, por ejemplo, mi libro, México, Tierra Inaudita, muchas de las historias son de personajes anónimos, desconocidos, que no, digamos, que no tienen ningún tipo de exposición pública, pero que son maravillosos. Y a mí siempre me ha gustado eso, como encontrar lo que decías, lo extraordinario en lo ordinario, y ir siempre por la vida, digamos, con la vida observando mucho, escuchando mucho, siempre intentando ir con sensibilidad a cualquier lugar que vaya para encontrar historias que, digamos, me motivan a seguir con impulso en mi profesión, a seguir con ganas y a rescatar a increíbles personajes anónimos cuyas vidas no se registran, pues bueno, con el tiempo se pierden. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho perpetuar todas esas existencias mágicas, ¿no? Pero entonces, a ver,
de estos 19 capítulos que forman tu libro, si juntamos tus artículos que publicas en revistas, eh, podremos sacar otro compendio de otras 300 historias que, aunque no vayan ligadas, reflejan nuestra realidad, ¿no? Pues no sé si tantas, o sea, digamos que cuando yo te presenté, o Así sea, de, en 300 voy a historias te mentirte. estaría ya exagerando. Lo que yo te diría es que cuando presenté el libro a Malpaso, que es la editorial española que me publicó, el libro tenía 35 historias, pero era un libro tan grande que la propia editorial, para la propia editorial le resultó incosteable, un libro de 600 páginas, y entonces en ese libro se eliminaron 16, que me parece que justificaban la presencia, pero bueno, la editorial decidió sacarlas, y bueno, y ahora estoy editando, digamos, un nuevo volumen, como le fue bien a México Tierra Inaudita, estoy como editando un nuevo volumen, en donde Una están las segunda 10, parte. como una segunda parte, con las 16 historias que quedaron fuera en la primera versión de México Tierra Inaudita, y 4 que siento que tienen, digamos, los mismos vuelos de las primeras como para formar un libro, ¿no? Ya. Oye, saludos para Mike Uribe que nos escribe desde Valle de Bravo. Dice, ¿me vas a pasar con mi Monarcas del Morelia? También dice por acá, saludos, Tati Coach, para Coco 22, para Ile Mora. Y bueno, si alguien tiene preguntas, nuestro querido invitado de esta noche es Aníbal y él es escritor, eh, por supuesto, de diferentes medios de comunicación, ha sido reportero y ahora quiero preguntarte si recordarás, saludos para Chris, que además dice que en algún momento de la vida tuvo el gusto de trabajar contigo y que eres un buen asazazo. Pues sí, claro que sí, trabajamos juntos con Crispy Chris. Le mando un abrazo muy fuerte, ahí la tengo muy presente. En De hecho, aquella me breve, dijo, en aquella breve experiencia, pero fructífera. no me la voy a perder porque seguramente va a ser una delicia esa charla y llegamos a la conclusión de cómo estamos conectados, que yo tuve el gusto de conocer a Chris en un viaje y desde ahí ha habido como muy buena comunicación y tengo que confesarlo que yo tuve el gusto de conocerte gracias a tus escritos. Un día hojeando un diario me encontró leer uno en el 2014. Por supuesto que ya venía todo el tema de las redes sociales. En el Twitter te escribí y muy amablemente me contestaste. Entonces, qué alegría, la verdad que 5 años después tenga el lujo de, mira, qué casualidad. Sí, es la primera vez que platicamos cara a cara. Ya nos habíamos escrito varias veces, ¿no? Y para mí fue una alegría también que me contactaras. Yo ya te ubicaba perfectamente. Así que qué bueno que se dé tristemente en este contexto de pandemia, pero bueno, por lo menos estamos viendo a los ojos y hablando de los Monarcas Morelia, el Atlante y otras pasiones. Que eso está increíble, porque además, fíjense nada más para la gente que está conociendo al buen Aníbal, que es un tipazo, es maestro, ¿no? Y está increíble. Ha narrado box, luchas y pues te gustan los deportes. ¿Cómo es que pues le agarras el gusto a las luchas? ¿Porque es mexicano el tema o porque ves las películas del Santo o qué? No, mira, esto fue, estamos hablando de 1997. Yo estaba todavía en la universidad, y estaba haciendo mi tesis sobre el nacimiento del periodismo deportivo en México, que la concluí sobre cómo nació el periodismo deportivo en el siglo XIX, en la época de Don Porfirio. Y en esa época hice un curso de redacción en Reforma, en el periódico Reforma, eh, que en realidad era un curso como para selección de personal. O sea, te aprendías un poco el modelo de construcción informativa del Reforma, el estilo del Reforma. Te daban las bases para trabajar y le daban las bases el periódico a los chicos que estaban por egresar. Y en ese momento estaba surgiendo el periódico Metro. No sé si lo ubicas. Claro, por supuesto. Y entonces el periódico Metro justo estaba por fundarse y quería crear las 3 fuentes deportivas que Reforma no cubría.
box nacional, o sea, el box que se hacía en la Arena México o en la Arena Coliseo. Ahora ya no hay box, pero en esa época se peleaba todos los sábados en la Coliseo, sobre todo, una arena chiquitita del centro histórico. Ajá. Lucha Libre, que Reforma, por ser un periódico más nice, dirigido a la clase media alta, tampoco cubría. Y fútbol llanero. Entonces empecé, esa fue mi experiencia profesional, empecé a ser reportero de fútbol llanero, de lucha libre y de box nacional. Digamos, ahí empecé a soltar la pluma porque fue la primera oportunidad laboral que se me dio y bueno, y entonces empecé a ir 2 veces a la semana a la Arena México y a la Arena Coliseo a hacer crónicas de lucha libre, y ahí empecé a sacarle el gusto, a conocer luchadores, a desarrollarme en ese ámbito que para mí era, bueno, no era desconocido porque yo fui muy aficionado de la lucha de niñito, a los 7, 8 años, 7, 8, 9 años. Entonces, pero digamos nunca como un trabajo. Entonces empecé a cubrir la Arena Coliseo y bueno, y después, incluso en Deporte Inaudito en Imagen, también hice una cápsula sobre los personajes que pueblan cotidianamente esa arena, el cuidador, el conserje, la limpiadora, el tortero, digamos, hice una pieza junto con Agustín Carreño, que era mi realizador, sobre esos personajes anónimos que dan la vida a la arena, ¿no? Oye, a ver, tengo tres preguntas. Me escribe, dice Karen que se habrá dinámica para ganar libros. No lo sé, creo que no estaba planeado. Dice por acá Ile Moreno, No, pero que me diga, le voy a decir a la editorial a ver si sueltan algunos. eso, dice Ile Morán, perdón, que me diga dónde recupero la nota del muro. Luego, Paula, pregunta desde New Jersey, ¿de qué género jamás escribirías y por qué? Y Chris nos pregunta, ¿qué tan difícil es hacer periodismo deportivo cuando la prioridad es el clic? Lo del muro, lo que podemos hacer es te mando después de la plática el link para que puedan ver la historia del muro, el muro que está al norte de la ciudad. La segunda era qué tan difícil es hacer periodismo deportivo con la prioridad de clics. Sí, es tremendo esa dinámica a la que te mete el periodismo en general, como de me están leyendo o no me están leyendo, tengo pocos retweets, muchos retweets, pero bueno, me parece que estarse fijando demasiado en eso le hace muy mal al periodista. O sea, el periodista tiene que buscar buenas historias, tiene que reportearlas bien, tiene que hacer las preguntas justas, tiene que redactar, tiene que escribir y tiene que reescribir. Y tiene que intentar un poco abstraerse de la popularidad de me ven o no me ven, porque me parece que consume energía y consume tiempo que se puede utilizar para hacer cosas llamativas y para encontrar todas esas historias que están ahí a la vuelta de la esquina y que hay que detenerse para encontrarlas. Y bueno, y viendo al celular de tengo éxito o no tengo, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Y pregunta por acá, Paula, ¿de qué género jamás escribirías y por qué? De lo que prácticamente nunca he escrito es economía, finanzas, porque siento que se necesita un conocimiento ultra especializado, y es un periodismo duro al que siento que estoy muy lejos porque no me gusta, porque no me interesa, porque no me atrae, porque en general en la vida, y creo que desgraciadamente me ha interesado muy poco el dinero. En general no voy detrás del dinero para nada y entonces como que escribir acerca de temas monetarios quizá me resulta poco atractivo, cosa que no está bien. Por ahí hay grandes historias de financieros que uno podría escribir, pero la Claro. realidad es que a eso no me he acercado un poco por temor y porque no forma parte de mis pasiones, ¿no? A ver, Aníbal, tienes muchísimos años en el periodismo. ¿Se puede vivir del periodismo? Cada vez está más difícil. Los sueldos han bajado dramáticamente. Digamos, todo el medio periodístico desde la llegada de Andrés Manuel está muy golpeado porque el gobierno dejó de meter dinero en pautas publicitarias, cosa que con todas las críticas que le hago a Andrés Manuel y a su gobierno, que me tienen bastante decepcionado, pese a que lo voté, me parece bien que el dinero no se despilfarre en publicidad oficial, para beneficiar a los periódicos o a los medios y tenerlos de su lado. Creo que eso está bien, pero la realidad es que nos ha puesto la vida complicada a muchos periodistas. Y bueno,
y tenemos que andar haciendo múltiples cosas para salir adelante y sobrevivir y mantenernos con alegría en nuestra profesión. Claro, y no solo los periodistas, nosotros que trabajamos en medio de comunicación, por supuesto que también hemos visto la situación de varios de nuestros colegas que han perdido su trabajo, que son muy talentosos, pero que por un tema de las pautas, los gobiernos, las empresas se han tenido la necesidad de recortar parte de las plantillas de empleados que tienen, ¿no? Y me parece que es un problema de los medios. O sea, los medios deberían reinventarse y saber cómo crear modelos de negocios atractivos para la gente, para que la gente los consuma. O sea, aquí no, en este caso en particular no se le puede echar la culpa al gobierno, que ese dinero se use en otras cosas, ¿no? ¿Ahí me estás escuchando? A ver, creo que te nos estás ahí friseando. Ah, creo que ya estás. Ok, ahí estoy. Sí, preguntan que si en algún momento te has arrepentido por alguna de tus publicaciones, quisieras sentir a alguien mal, que en la revista o en el medio te digan, no, Aníbal, no chingues, eso no. Una vez, fue un reclamo fuertísimo, más o menos en el año 2006-2007, hice un perfil en la revista Chilango de Marta de Baile. Uy, Y la indignación que le provocó fue tremenda, furia, eh, porque supuestamente no la dibujaba con justicia, digamos que había elegido capítulos de su vida que eran demasiado polémicos, en fin. Hice un largo perfil de Marta, entrevistando a amigos, a familiares, a ella misma varias veces, en fin. Bueno, y revelando muchas cosas de su pasado. Quizá, desgraciadamente, eso ya no está, porque en esa época el Internet tenía muy poca fuerza y fue como un artículo que se quedó en el papel, pero se le armó pesada al grupo editorial Expansión y a la revista Chilango, donde publiqué esa historia y ella estaba furiosa. Esa pregunta historia, Klaus. digamos, me puso en una situación incómoda, aunque en realidad yo no dije nada que no fuera real, o sea, todo estaba corroborado, investigado, en fin. De hecho, quiero preguntarte, bueno, primero, Klaus Pedraza dice, ¿cuál ha sido la crónica más difícil de escribir? Esa es una. Y quiero preguntarte otra cosa. A mí me pasó en una charla igual, donde le preguntaba a una conductora de parte de sus inicios. Entonces le dije, oye, que tuviste en tal programa y se ofendió porque dijo que había hecho otras cosas más interesantes como para que yo destacara en parte como de la presentación que había estado en ese medio. Yo, por supuesto, que al principio como que me sentí como raro, después dije, a ver, lo encontré en 4 medios y si está y trabajó ahí, que no le guste no es tema mío, pero no sé qué opinas tú. Pues no, o sea, también ahora mucha gente me dice, uy, trabajaste en el periódico Metro, que tiene tanta sangre en la portada y se burla de los muertos. Pues sí, Y el hecho de oye, que... y te faltó decir, y las sabrosas en la contraportada. Ah, claro, 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 las sabrosas nunca pueden faltar. Y en ese momento era impresionante. Y no sé si siga así, pero la línea editorial era mujeres en la contraportada y con títulos que ahora no se permiten, que siento que el feminismo ahora está tan presente en nuestra vida, en los medios, en nuestro discurso, en nuestra conducta día a día, ha sido tan fuerte, digamos, este movimiento en los últimos 3, 4 años que no creo que Metro se permita ciertas cosas que se permitía en el uso del lenguaje para referir a mujeres, en fin. Digamos que uno como periodista intenta uno sobrevivir, cosa que me parece válido, y uno mantiene su autonomía y sus principios, independientemente de la plataforma en la que estés. O sea, también trabajé en TV Azteca, cubriendo boxeo durante un par de años, o durante un año, y bueno, también, y el manejo noticioso de TV Azteca nunca me gustó y siempre me pareció
escandalizante. Digamos, uno va intentando ubicarse y mantener su dignidad, mantener su independencia, su honestidad, independientemente de dónde estás, ¿no? Así que... Pero ya, no, y bueno, la pregunta que hacía Klaus la conozco perfectamente, le mando un abrazo y sé que leyó mi libro. Qué chido. Y ella conoce la historia. En el libro hay una historia que se llama Yo ya me voy a ir. Es la historia de un niño campesino de 10 años de Tlaxcala que se suicida. Una nota muy breve que salió en el periódico Reforma, en la sección de estados chiquitita, de que un niño se había suicidado, que al parecer había sido por bullying, y me llamó la atención que un niño en el campo se suicidara, como que uno el bullying lo asocia más a las ciudades, y que un niño pequeñito decidiera quitarse la vida cuando incluso a los 10 años, pues estás todavía moldeando en tu cerebro qué es la vida, qué es la muerte, en fin. Y bueno, entonces decidí ir a Tlaxcala varias veces, habré ido unas 5 veces, y reconstruir la vida de Iván. Qué había pasado con Iván y por qué había decidido quitarse la vida. Y resultó ser una historia que yo no jamás me imaginé, una historia policial en la que estaba involucrado su padre, que había huido de la justicia por un crimen que al parecer no cometió. Esa historia y mi relación afectiva con Iván, pues fue algo especial, profundo, aunque Iván ya no estaba. A veces sentía que estaba, porque hablaba con mucha gente sobre quién era ese niñito. Yo creo que ha sido la historia más difícil que he escrito en mi vida. Claro, intentando recrear la historia, es como volver a vivirla, ¿no? Y sentirte en contacto y ponerse en los zapatos de Iván, ¿no? Sí, y bueno, también intervenía mucho de mucho dolor de yo como mexicano darme cuenta cómo la sociedad, el gobierno, la injusticia, la pobreza, el hambre empujan a la infancia a situaciones extremas como la de él, ¿no? Que decide colgarse. Y dolía ver que, bueno, que así trata nuestro país a la infancia. Entonces, por eso mismo, pues me resultó dolorosa. Creo que no, a lo largo de mi carrera no he llorado con mis historias, aunque muchas de ellas son tristes. En el libro hay varias. Pero en el caso de Iván sí, me pasó un par de veces, aparte fue un reportaje que hice en varios meses y me pasó un par de veces que lloré, ¿no? Por ver todo eso. Y Aníbal, ¿te ha tocado terminar un texto y decir, híjole, creo que no lo puedo publicar, creo que es muy fuerte, muy sentimental, muy que creo que no lo voy a hacer, o aún así te dices, no es cierto, es una historia que merece contarse? No, en general sí está bien investigada, sí siento yo que até cabos, que realmente estoy tratando con justicia a los personajes, que estoy entendiendo la situación, los escenarios, los conflictos, estoy entendiendo los nudos de la historia y están bien reporteados. En general lo publico. Digamos que ha habido alguna historia sobre un empresario español, por ejemplo, que me hizo hacer la revista Chilango y se me cerraban todas las puertas y de pronto me decían, bueno, pero igual públicalo con lo poquito que tengas. Y yo decía, la verdad es que, o sea, no, realmente no sé la historia, no sé, no entiendo bien esta historia y no sé si todo lo que ya sé, todo lo que me han contado es cierto. Entonces ahí, digamos, fue un caso en el que yo decidí ya no publicarlo y pedí no publicarlo. Pregunta por acá Menéndez, ¿cómo haces para que se abran contigo y te cuenten sus historias? Tu libro es lo mejor que he leído durante la pandemia. Ay, bueno, Menéndez, muchísimas gracias. Qué buena onda que haya servido de algo en la pandemia, mi libro, por lo menos a entretenerte un rato. Este, yo creo que para que se abran conmigo es la sinceridad, o sea, nunca oculto a qué voy. O sea, les digo, oiga, vengo de tal revista o de tal periódico, estás haciendo un reportaje sobre tal tema, me encantaría hablar con usted y le puedo robar unos minutos. En general la gente me dice que sí, o sea, creo que la gente si miras a los ojos, es importante ver a los ojos, es importante decir con claridad lo que estás haciendo, no ocultar nada. Creo que eso es lo que
eso es lo que pide uno en una entrevista y eso es lo que pide uno en la vida, que la gente te vea a los ojos, te escuche, se interese por ti, te diga con claridad qué piensa. Creo que uno se aleja de la gente que ve con cierta deshonestidad o con pose o con dobles intenciones. Me parece que en la medida que uno se encuentra en la vida o en la profesión o en la vida, gente que te habla con franqueza, te abres. Y si ves que no hay mucha transparencia, te alejas, ¿no? Quiero preguntarte algo. En alguno de los artículos le has dado como un seguimiento, como un segundo artículo, o te has entrevistado con alguien que ya habías entrevistado, que ya haya estado publicado el artículo, o tu trabajo termina en cristalizar ese artículo ya en un medio impreso o digital. Lo he hecho poco, sí lo he hecho. Digamos, me viene a la mente el año más o menos. Fue justo cuando ocurrió el accidente de los jugadores del Atlas, que uno de ellos perdió una pierna. César Andrade, ¿te acuerdas? Ok, ah, Se está cortando, ¿no? sí, vamos a, creo que ya estás. Ok, no, lo que te decía era que más o menos, calculo yo en el año que habrá sido 98, en ese momento Cuauhtémoc Blanco estaba en un momento cumbre de su carrera y no se sabía, en ese momento no se sabía nada de su pasado. Y entonces fui a la colonia Tlatilco, donde él se formó y donde él nació, y saqué toda una serie en el periódico Reforma sobre la infancia de Cuauhtémoc Blanco. Y esa fue, y eso lo saqué en varias partes, si no me equivoco, 3 partes, que todavía está el archivo ahí en internet, y hablé con su abuelita, con sus amigos, con la maestra de la escuela, como una reconstrucción de la infancia de Cuauhtémoc, de su primer entrenador en el primer equipo, en fin. Esa fue una historia que escribí por partes y luego hice la historia que lo hice para la revista Quién, la historia del antro de Acapulco, Baby O. Uy, Ese antro mitológico donde han ido todos los famosos y eso lo saqué en, si no me equivoco, 5 partes en la revista Quién. Ese artículo del Baby O en la revista Quién todavía está disponible en internet y le ha ido bien y recibo muchos comentarios, reconstruyendo las grandes historias del Baby O, su presente, su pasado, las historias de Luis Miguel, de Bono, de Jaime Camil, no sé, de todos los famosos que pasaron por ahí y qué pasaba ahí dentro, en ese lugar de droga, de sexo, de opulencia, de muchísimo dinero, eh, eso fue otro artículo que fue muy largo y estoy pensando para el segundo libro que sea una de las historias, ¿no? bien. Oye, aquí hacen una gran pregunta, dice Ana de Mar. ¿Tienes algún consejo para vencer el bloqueo al momento de escribir? Espero que vengas a Querétaro para que me puedas firmar mi libro. Primero quiero saludar a mi amigo Remigio Líder, te mando un abrazo muy fuerte, qué gusto verte por acá, qué buena onda. Con él vivimos grandes aventuras en imagen, televisión. No, Cuéntanos. A ver, tienes que contar una. ¿qué es lo que me preguntabas? Se me fue. Dice que cómo las personas vencen el miedo para escribir al momento que quieres plasmar algo. Hay algo que es un ejercicio que es como escritura automática. O sea, no te quedes mucho tiempo frente a la pantalla en blanco. Es muy tentador quedarse y pensar que ¿Y cómo miserable. empiezo? ¿Cómo arranco? Claro, Porque ese primer párrafo yo creo que es el más difícil, ¿no? es el más difícil, pero hay que permitirse no quedarse mucho frente a la computadora con la pantalla en blanco, que los dedos empiecen a funcionar casi, casi sin la intervención del cerebro. Muchas veces que traigo columnas para la revista de este país, que aparte muchas de ellas son políticas, que no tienen que ver con deportes ni nada de eso, se acerca la hora del cierre y tengo más o menos una idea que podría ser y digo, bueno, que funcionen los dedos por sí solos. Y curiosamente se van tejiendo las historias, las ideas, creo que es hacer como una escritura automática, que también se lo recomiendo mucho a mis alumnos en la universidad, que
que ante el miedo de la hoja en blanco le den, que sus dedos empiecen a actuar y empiecen a soltar cosas y a partir de ahí ya irán tirando la madeja, irán afinando, reconstruyendo, quitando, poniendo, pero que bueno, que se suelten con las manos, ¿no? Como casi como un artesano que va a hacer un telar, bueno, órale, no funciona mucho en mi cabeza en este momento, pero mis manos sí están tejiendo, ¿no? Bien, dicen, ¿cómo sabes diferenciar entre una noticia, un chisme y una nota spam o fake news? Pues justamente el buen reporteo te hace, muchas veces me han dicho, oye, ¿qué crees? Resulta que hay un tipo que hace no sé qué cosas en tal lugar y entonces el buen reporteo te lleva a ir a buscarlo a él, a buscar a su entorno, a caminar mucho, a observar, a escuchar, a intentar detectar mentiras. Como cuando un amigo te cuenta una historia y tú dudas y empiezas a verificar con otros cuates y te das cuenta que no era realmente así. O sea, el buen reporteo hace que te vayas dando cuenta que hay cosas que no conectan o que estamos ante la irrealidad. O sea, siento que un buen reporteo tiene que plantearse, investigar suficiente como para darse cuenta si está ante un chisme, una falsedad o una historia real, ¿no? Entonces, mi pregunta es, creo que tu tercera profesión podría ser psicólogo. Primero, periodista. Segundo, experto en deportes. Y el tercero, psicólogo. Si lees a la gente cuando te están mintiendo, cuando dices, no, no, tú quieres quedar bien. ¿A dónde quieres llegar con eso? Mira, qué increíble la pregunta que me haces, nunca me la habían hecho. Yo cuando estaba saliendo de la prepa, no sabía qué estudiar y mi mamá me dijo, deberías estudiar para psicólogo, te veo talento para psicólogo. Este, al final no me decidí, pero mira, mi madre me veía capacidad para eso. Sí, creo que uno tiene que estar muy pendiente de la mirada y yo estoy muy pendiente de las mentiras, porque las mentiras se revelan con silencio. Si yo te hago ahora una pregunta incómoda sobre un viejo amor que tú tuviste, que yo me enteré de algo, y te hago una pregunta que te desconcierta y no sabes qué contestar, vas a hacer un largo silencio porque tu cabeza está procesando qué le digo. Claro, ¿cuál va a ser la mejor respuesta para no delatarme y para quedar bien contigo? Exactamente. Cuando hay mucho silencio, en general yo siento que es momento de escarbar más. O sea, siento que como periodista cuando veo un silencio digo, ahí hay un problema, ahí hay algo que tengo que descubrir. Y en vez de pensar, no hay nada o no tiene mucho que decirme, más bien es como, bueno, escuché tu silencio y ahora te aguantas porque te voy a dar por ahí hasta que me lo cuentes todo, ¿no? Digamos que eso me pasa. Y bueno, y también lo que preguntaban, o lo que me preguntabas del asunto de las mentiras, creo que también los ojos, la postura corporal, si la gente empieza a reaccionar o se reacomoda en el asiento, si te dice cosas que no tienen sentido en sí mismo, que se contradicen internamente. Uno también como periodista tiene que estar Ahí pendiente de atento. todo eso. Creo que es un problema del periodismo mexicano, o sea que el periodismo mexicano está muy habituado al chacaleo y todo se resume a ver, le pongo una grabadora enfrente a un famoso, y luego transcribo, ya soy periodista, ¿no? Como si eso que me dice el famoso, ya sea un político, un deportista, o un artista, o lo que sea, fuera verdad. Seguramente es mentira. Y por eso me parece que contradice la razón de ser de nuestra profesión, andarle poniendo micrófonos a famosos, porque te van a decir cosas que no son reales. O a falsos famosos también, ¿no? La verdad es que también de pronto los medios crean esos nuevos famosos y tú dices, no, ¿no? No, definitivamente. Digamos, hay una construcción. Me parece que antes los famosos estaban hechos en serio, o sea, eran sólidos, eran famosos por lo que eran. Ahora, en muchos casos, no se necesita hacer nada especial para ser famoso, ¿no? Ahora te caes, te vuelves viral y al rato te van a decir, oye, Aníbal, te toca entrevistar a este influencer. Y tú dices, Dios, no sé formular una idea, ¿por qué? ¿No? Claro, exactamente. Ahora, como maestro, por supuesto que tienes alumnos que están muy emocionados y apasionados con
ejercer el periodismo, eh, les dices la realidad del periodismo en el sentido de cada vez la situación en los medios es más compleja, cada vez tienes que destacarte, que escribir mejor, eh, o eres como de, mi labor es enseñarte y tú tienes que enfrentarte como a estas nuevas problemáticas. O sea, cómo manejas el periodismo con tus alumnos? No, yo intento que no se paniquen ante la realidad. O sea, creo que en todos los ámbitos, si yo les dijera, está durísimo ser periodista, mira, para poder ir al súper 2 meses y pagar la colegiatura, vas a sudar sangre. Bueno, estoy poniéndoles en aprietos, distrayéndolos. No, lo que intento como maestro es provocarles el gusto a mis alumnos, este, enseñarles, informarles, mostrarles el trabajo periodístico que a mí me gusta o el que me encanta para que ellos se sientan contagiados de esta alegría. Y bueno, pues ya la realidad de nuestro país no da muchas esperanzas, la realidad, y ahora menos que menos. No, intento como mantenerlos un poco alejados de las realidades sociales o del mercado y que más bien despierten el gusto por su profesión y por la elección que tomaron, porque sí es una profesión incluso mal pagada, es muy disfrutable si se hace bien. Entonces intento más bien que se sientan felices en ese sentido y bueno, ya les tocará ir a la guerra y encontrar la manera de ser periodistas y uberear en la noche o ser gerentes de Oxxo y escribir notas en la mañana. Yo qué sé, ya a ver qué les pasa en su vida, pero bueno, que se formen como buenos periodistas y ya después verán, ¿no? Yo te quiero preguntar porque algo rico de las clases, yo estudié comunicación, y Ajá. algo rico de estas clases es que empiezas a platicar con los maestros como si fueran tus amigos. Y yo recuerdo que en alguna clase le llegaban a preguntar a nuestra maestra que México era el país más difícil para ejercer esta profesión. ¿Te lo han preguntado? Eh, no, pero no hace falta que me lo pregunten. O sea, ellos ven la realidad, ven la cantidad de periodistas que han muerto en los últimos 10 años y somos el país número uno en periodistas asesinados del planeta. O sea, hay temas muy escabrosos, muy difíciles. Es muy difícil no tocar intereses. Es un país bañado en corrupción, en sangre, en narcotráfico, en tantos y tantos problemas que bueno, que es imposible no escuchar esa realidad. O sea, la realidad de los periodistas famosos que vemos en la tele o escuchamos en la radio, los que tienen presencia mediática, es minoritaria en realidad en comparación con el periodismo de las hormigas que están trabajando y esforzándose todo el día en medios más pequeñitos, con sueldos de hambre, jugándose la vida, intentando descubrir historias en ambientes hostiles, explotados, porque en México muchos los periodistas de prensa a veces trabajan 16 horas al día, porque los periódicos intentan ahorrar y ganan. No creo que un periodista de provincia en México gane arriba de 7,000, 8,000 pesos. O sea, eso es lo que gana Y un creo que periodista es bien promedio en pagado. provincia. ¿Cómo? Y creo que hasta resulta bien pagado. Y hasta bien pagado, por eso digo, no creo que ni llegue a eso, por ahí no llega ni a 5, o sea, un periodista en los estados debe ganar 2 veces el sueldo mínimo, no mucho más. Entonces, pues bueno, esa es la realidad de nuestro país y me parece que hay muchos organismos que están trabajando, muchos periodistas que denuncian todo lo que está ocurriendo y periodistas que se la juegan para que sepamos cuál es la realidad pese a todo esto, ¿no? ¿Se vale escribir textos y que el medio te diga que como vas empezando no se te va a pagar? Me pasa hasta el día de hoy. O sea, me pasa hasta el día de hoy que me buscan, oye, nos encantó tu columna, o vimos tu cápsula de deporte inaudito, oye, nos encantó tu libro, este es un magnífico foro y te van a leer muchísimas personas. Pero digamos, ni siquiera es el inicio, me sigue pasando hoy, con 21 años de experiencia. O sea, pasa mucho en el medio periodístico, cosa que no ocurriría en otras profesiones. O sea, si le pides a un albañil que te haga un muro, te arregle tu baño, te cambie el mosaico,
no le vas a decir, mira, le estás arreglando el Sí, baño al niño con barba, ¿no? Que si tiene sale 100 agua mil caliente, te lo seguidores en pago. Twitter. Exacto, si sale agua caliente, te lo pago. Si no, hablamos. Claro, Si claro. no, si no, muchas gracias. O ¿sabes qué? Como soy el niño con barba, termina de hacer tú lo del baño y te pago con un tweet, ¿no? Sí, pero pasa muchísimo. Es terrible y es desolador, ¿no? Oye, Aníbal, esta charla no se te va a pagar, ¿eh? Así que ni te me... O sea, ni siquiera... Tú me prometiste, tú me prometiste. Hagamos algo, hagamos algo. Ya que termine la cuarentena, nos vamos a echar unos taquitos y cortesía del niño con barba. Me Va. voy a poner la del Puebla, aunque le vayas al Atlante. Ok, ok, que me gusta. Deseo tanto unos tacos y una chela que voy a ser muy feliz. Va a ser más que suficiente ese pago. Aníbal, no nos limitemos. 2 chelas. 2 chelas, ok, ok. Van a ser artesanales para que te cueste un Oye, poquito más. oye, tengo una pequeña actividad. Ajá. Con las artesanales se me sube rapidísimo. Ahí sí creo que... no sé si se cortó esa parte. Que se te sube rapidísimo la artesanal. Con las cervezas artesanales me pongo borrachito pronto. Bueno, no te tomas más de 7, 8. Ahí, Ok, ese va a ser tu límite. jalo, me Ok, gusta. Oye, órale. tengo una pequeña actividad en la cual yo te voy a preguntar algo y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la mente con una sola palabra. Ok, perfecto. La primera palabra es UNAM, Eh, Alma. México, Eh, Desconsuelo. Ángeles Azules, eh, Talento. libro, héroes y tumbas, Lo máximo. coronavirus, Tragedia. periodismo, Eh, Entrañas. Universal Estéreo, Nostalgia. redes sociales. Voy a decir 3 palabras. Niño con barba. Ganador, ganador. Así como suena MX, Descubrimiento. La Plata, Argentina, Mi cuna. periódico Reforma, Escuela. Premio Nacional de Periodismo, Eh, Orgullo. Atlante, Historia. y por último, este Insta Live. Gozadera. ¡Eh! Muchísimas gracias. Ya nos quedan escasos como 8 minutitos. Preguntan que si tienes un tiempo límite para entregar una nota o te pones tus tiempos, si tú defines los tiempos, cuánto le inviertes a cada nota, investigación antes de publicarla o desecharla. Es completamente variable. O sea, hay investigaciones que me han llevado 4 meses y hay historias que me llevan, sentarme en las columnas me llevan 2 horas, o sea, no mucho más. Sí, casi siempre hay un deadline, o sea, yo tengo que entregar, no sé, miércoles muy tempranito de la mañana la columna en este país, en Así Como Suena, donde estoy haciendo los podcasts, a ver si entran. Hay una historia que me encontré increíble de una familia que está viviendo en la Polinesia a la cuarentena en un barquito
Ojalá entraran y les gustara. Todos los medios me dan a veces una semana, 10 días, a veces 15, a veces 3 meses y a veces 2 horas, ¿no? Oye, platícanos del podcast. ¿Lo haces solito? ¿De qué trata? Digamos que es audio de lo que haces en texto. ¿Son historias inéditas? ¿Cómo está? ¿Son charlas casuales? Mira, el sitio así como suena, digamos, lo dirigen María Scherer, la hija del célebre Uy. y admiradísimo Julio Scherer, que ese creo que fue el periodista que más me maravilló cuando yo era un puberto y dije, wow, qué increíble que se pueda escribir así, voy a intentar hacerlo. Creo que él fue el gran motivador. Y Carlos Push, ellos dirigen, y Giselle Mm. Ibarra, ellos tres dirigen editorialmente así como suena. Es un sitio de internet de podcast de muchísimos temas, pero ahora en la pandemia tienen una serie que se llama Así suena la pandemia, en donde llevo 3 o 4 historias de una chica mexicana que vive en Vietnam y me cuenta cómo es el consumo de animales salvajes en Vietnam. Otra de un médico argentino que me explica cómo Argentina sufrió una cuarentena prematura. El caso de la familia que me dio la entrevista desde un barco en la Polinesia, desde un velerito. Y bueno, en este momento está así como suena, concentrado fundamentalmente en hacer historias de la pandemia y bueno, ahí estoy colaborando. Yo hago los guiones, yo escribo, yo entrevisto y digamos hay un gran equipo de producción técnica que con todo mi material, con mi entrevista, con mi voz en off y con mi guión construyen unas piezas preciosas, súper bien producidas para audio, ¿no? Bueno, pues entonces para la gente que nos está viendo, de igual manera se me va a quedar la tarea de escuchar tus podcasts y supongo yo que si tus textos me emocionan, me dan gusto, me dan alegría y creo que es una fortuna esta charla contigo, pero además conocerte y coincidir con gente tan talentosa y tan a toda madre. La verdad es que creo que he sido como muy afortunado porque durante todas estas semanas que he tenido oportunidad de charlar con personas, siempre me quedo con algo, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, al contrario, a ti, niño, fue una entrevista a toda madre, me encantó, divertidísima. Me pusiste en aprietos en algunos momentos, eres gran entrevistador, así que no hay mucho dinero en el mercado, pero deberías intentarle escribir para que sientas la emoción. Te felicito, me encantó la entrevista. Te voy a decir algo muy chistoso. En algún momento de la vida intenté escribir para una revista de uno de mis amigos que se llama Warp, que es de música, y no creas, me costaba trabajo ese primer párrafo porque decía, no está bien, y repetía y repetía. Y a veces creo que el vicio de muchos que intentamos escribir es que te empapas tanto en información que de pronto hay párrafos que no coinciden o te pierdes o de pronto ya estás hablando de otra cosa y yo no sé si, por ejemplo, en tu caso que eres un experto, de pronto alguien tiene que leer tus textos para saber si transmiten lo que tú quieres o si le tienes que decir, échale una revisadita, ¿no? No sé si al corrector de estilo o en tu caso no pasa, ¿cómo es? Pues, uno entrega los textos normalmente a los editores, o sea, tienes un editor que recibe tu texto y te da opiniones, te dice, aquí tu texto se cae, empieza a volverse aburrido, esta parte está interesantísima y está divertidísima, a ver, agrégale elementos, investiga un poquito más, este inicio está flojito, tu cierre no es contundente. Aníbal, no te hagas el sencillo. Seguramente cuando llegas con tu texto es, de una vez mándalo, que lo suban. Sí, este se va a imprimir, este no hay pedo, este ya está bien. No, 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 sí me pasa que me hacen correcciones, y viene bien, o sea, viene bien, y aparte uno tiene a veces sus editores cercanos. O sea, a mí me pasa con mi hija que a veces le digo, a ver cómo ves esta columna está chiquita, pero ya, bueno, ya lee bien y le gusta leer y le digo, a ver cómo lo sientes. Sí, está bien, papá, o esa parte no la entiendo. O mi mamá mucho me lee y yo le paso los textos y le digo, a ver, ¿qué te parece? Así como me imagino que en el mundo de los medios digitales, de la radio, en fin, te importa escuchar, oye, a tus cuates o a tu familia de cómo lo sentiste, también pues, escribiendo
pues le pasas tu texto a gente en la que confías y que sabes que tiene buen ojo, un ojo fino, y que te va a hacer buenos comentarios o buenas críticas y que te permite después pulir los textos, ¿no? Ya, oye, nos quedan 28 segundos. Rápido, ¿qué sientes que no sabes, pero tus letras, tus textos llegan a conectar con la gente como yo? ¿Qué? No te entendí. ¿Qué sientes que la gente conecta contigo con tus textos? La sinceridad, por lo menos eso espero, que todo lo que escribo es sincero.